¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando y o viendo este video. Les habla su hermano en la fe, Luis Patricio, esperando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en gran manera. Este ya es el segundo programa de este humilde y sencillo canal. En esta ocasión traigo para ustedes un libro de un teólogo que se llama Scott Hahn. El libro se llama Dios te salve, Reina y Madre. Este libro, de forma muy resumida, es un libro en el que investiga la figura de la Virgen María desde distintos ámbitos. Pero en este momento me quise centrar en una sección que tiene que ver con las tipologías de la Virgen María. Básicamente en cómo podemos encontrar a la Virgen María o tipos de Virgen María en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Aquí vamos a ir haciendo, bueno, la verdad es que yo tomé pequeños extractos de este libro y de información que uno puede encontrar en internet. Intenté más o menos resumirlo para que no se hiciera un video tan largo. Así que vamos a ir revisando esta información. Yo, para los que les guste la lectura, este libro de Scott Hahn lo pueden encontrar en la página de mi buen amigo Místico-Ventas. Esa es su cuenta de Instagram. Bueno, él tiene, la verdad es que tiene muchísimos libros de distintos tópicos, pero tiene muchísima lectura de orden religioso, o sea, lectura católica. ¿Ya? Tiene muy buenos precios, lo recomiendo mucho, hace envíos a todo Chile, así que para que lo busquen en Instagram, lo sigan, pueden compartir su trabajo y, como les digo, pueden encontrar este libro de Scott Hahn en su Instagram, para que puedan conversar con él y puedan conseguir una copia física que, nuevamente, yo lo recomiendo mucho. Yo 1000 veces prefiero un libro físico antes que leer un PDF. Para los que no saben quién es Scott Hahn, en esta fotografía está hacia la izquierda y hacia el extremo derecho está su esposa. Quien le sigue a su izquierda es su hijo, que hace poquito se ordenó como sacerdote. Para los que no sepan muy bien quién es Scott Hahn, voy a ir leyendo. Bueno, la verdad es que esto está en Wikipedia, hay muchísima información. Para los que quieran andarlo pueden buscar por internet. Scott Hahn nació en Estados Unidos el 28 de octubre del 57, es un ex pastor presbiteriano, converso al catolicismo, teólogo, apologista y escritor estadounidense. Es profesor de teología y escritura en la Universidad Franciscana de Steubenville desde el año 90. Su educación: Hahn se licenció en teología, filosofía y economía en el Grove City College, Pensilvania, del año 79. Hizo un máster del seminario Gordon Conwell Theological Seminary en el año 82, obteniendo la calificación de summa cum laude, me perdonan en latín. En mayo del 95 se doctoró en teología sistemática en la Universidad de Marquette. Como ya lo pudieron ver al principio, él es ex pastor presbiteriano. Si ustedes investigan un poquito su vida, se van a enterar que durante muchos años en su vida protestante, él fue un ferviente anticatólico. Él consideraba que la Iglesia Católica era la representación del mal aquí en la tierra. Y su camino a la conversión, por lo que recuerdo, comenzó cuando se empezó a interesar por la Eucaristía, por la Santa Cena. Y empezó a investigar, empezó a investigar a los padres de la Iglesia, que era lo que pensaban sobre la Eucaristía, sobre la Santa Cena. Y ese fue su primer acercamiento y fue una de las cosas que lo motivó a su conversión del mundo protestante hacia el católico.
Em, para ir más o menos empezando con el tema, lo primero que tenemos que saber es qué es una tipología. ¿Ok? La tipología bíblica es una figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina, lo que quiere decir que son proféticos. Es por eso que yo les digo que en la tipología mariana lo que hace Scott Hahn y obviamente hacen otros académicos de la apologética, es que es buscar en el Antiguo Testamento figuras que vendrían siendo un tipo o una profecía de la figura de la Virgen María. ¿Ok? Y no son meras ilustraciones, representa alguna realidad espiritual futura que se habría de manifestar plenamente tras la venida de Cristo. Su cumplimiento es el antitipo. Aquí quiero detener un poquitito. En teología, cuando se habla de antitipo, no es en término negativo, no es como una forma peyorativa. En la teología, el antitipo es una perfección del tipo. ¿Ok? Así como un pequeño spoiler. Eh, Jesús viene siendo el antitipo de Adán. ¿Ok? Jesús es la perfección de la figura de Adán. Jesús es el antitipo del rey David. Jesús es la perfección del rey David. ¿Ok? Para que no les choque ese término del antitipo. Ya saben que no tiene nada que ver con términos negativos. Acá voy a leer un pequeño extracto de la catequesis. ¿Ok? Dice la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el numeral 128 dice la Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, y va dando los pasajes, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la Antigua Alianza las prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. En el numeral 129 dice, los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su propio valor de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo Testamento se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando, comillas, Dios sea todo en todo. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Ok, aquí ya voy a comenzar con las primeras tipologías, ok, las primeras comparativas de cómo podemos encontrar algo en el Antiguo Testamento y lo podemos llevar de manifiesto a su perfección en el Nuevo Testamento. Dentro de las distintas tipologías de las que se habla sobre la Virgen María, de lo que hablan muchísimos apologetas, es cómo la Virgen María es el antitipo, la perfección, ¿cierto?, de lo que pueda aparecer en el Antiguo Testamento, en este caso el Arca de la Alianza. ¿Ok? Aquí, obviamente, voy nombrando algunos pasajes para que vayan haciendo eco de estas comparaciones y puedan ver ustedes, mejor dicho, una concordancia. ¿Ok? Entonces, en el punto 1, el arca de la alianza, dice que el arca contenía las tablas con los 10 mandamientos. El maná, que era el pan, ¿cierto? El pan caído del cielo, y la vara de Aarón, que es la representación del sumo sacerdote. Ok. Esto entonces lo vemos en Hebreos 9, de 3 al 4, donde dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo,
perdón, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ok, entonces, ya tenemos el arca. Entonces, ¿cómo sería la tipología del arca en María? María contenía al Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo, que es en sí mismo la palabra de Dios, o sea, el verbo encarnado, el pan vivo que bajó del cielo, el maná. Recordemos que Jesús decía que Él es el pan de vida. Y Jesús es también el nuevo sacerdote o el nuevo sumo sacerdote. Entonces, aquí vemos las tres cosas que estaban contenidas en el Antiguo Testamento en el Arca de la Alianza, estas mismas tres cosas perfeccionadas en Jesucristo. En Jesucristo el Dios encarnado, el verbo hecho carne, y que estuvieron contenidas en la Santísima Virgen María, que vendría siendo entonces la nueva arca. Luego, en Juan 6, 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí estoy haciendo eco, ¿cierto?, de que Jesucristo es el pan de vida. Luego, en Hebreos 3.1, Jesús es superior a Moisés, nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí estamos haciendo la tipología de Jesucristo, la perfección, ¿cierto?, del sumo sacerdote. Después en Juan 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí lo que estamos viendo es lo que le había comentado anteriormente, en que las tres cosas que estaban contenidas en el arca, ¿cierto?, se ven representadas en su perfección en nuestro Señor Jesucristo, que al mismo tiempo estuvo almacenado en la Santísima Virgen María, y de ahí viene de que la Santísima Virgen María es el antitipo de la antigua Arca de la Alianza. Después, lo que tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Okay? En Éxodo 40, del 34 al 35, se nos dice que el arca que estaba en el tabernáculo estaba cubierta de la presencia de Dios. Si leemos Éxodo, este pasaje dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Dónde estaría esta tipología de la Virgen María en el Nuevo Testamento? En Lucas 1.35 dice que la Virgen estaba cubierta por la presencia de Dios. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, nuevamente, la tipología entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este caso, la presencia de Dios, que en el Antiguo estaba sobre el tabernáculo, ¿cierto?, ahora sobre la Santísima Virgen María. Después, una tipología de David, María e Isabel. Bueno, aquí van a notar que en algunas partes dice Elizabeth, porque en algunas traducciones es como el nombre en inglés, pero cuando diga Elizabeth estamos hablando de Isabel. Dice en Efesios 6.9, el arca era trasladada a la presencia de David. ¿Ok? La historia comienza con que David se levantó y se fue, en 2 Samuel 6.2.
el relato de Lucas de la visitación comienza con las mismas palabras, que María se levantó y se fue. Eso es Lucas 1:39. En sus respectivos viajes, tanto María y David se dirigieron a la región montañosa de Judá. En el caso de David, ¿cierto? Él lleva el arca a Jerusalén. Dice en 2 Samuel 6, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? En el mismo pasaje, pero en los versículos del 1 al 15, nos muestra que el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, ¿okay? La cual fue bendecida, y al llegar a la presencia de David, este último se exaltó al punto de danzar con todas sus fuerzas. Ok, dice, por 3 meses entonces el arca del Señor estuvo en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. En el versículo 12 dice, y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían dado 6 pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Ojo con esa parte, danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonía trompeta. Ok, en el Nuevo Testamento, en el pasaje de Lucas 1 del 39 al 45, se repite exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel. Recordemos que Isabel estaba embarazada y tenía en su vientre a quien sería después Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, en Lucas 1 del 39 al 45 dice, en esos días María se levantó y se fue. Recuerden que en 2 Samuel 6:2 empieza exactamente igual. Se levantó y se fue. Y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth o a Isabel. Y aquí viene lo importante. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Aquí aquí se está repitiendo lo que hizo David cuando llegó el arca, que se exaltó, empezó a danzar alegremente, etc. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Es exactamente lo que dijo David cuando llegó el arca, ¿cierto? ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Porque aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Ok? Aquí se está repitiendo entonces lo que hizo David cuando llegó el arca, que empezó a danzar con fuerza, etc. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:56 nos dice que María se quedó con Elizabeth como 3 meses. Y aquí, eso de se quedó con Elizabeth como 3 meses es exactamente lo mismo que pasó con el arca cuando la mandaron a la casa de Obed-Edom Geteo, que estuvo 3 meses y esa casa fue grandemente bendecida mientras el arca estuvo ahí. ¿Se dan cuenta los paralelos cómo se van juntando entre el tipo y el antitipo? Ahora bien, dentro de todas las tipologías de las que se hablan en el mundo académico, etcétera, que tiene que ver con las tipologías, una de ellas es que María es el antitipo, o mejor dicho, la perfección de Eva. ¿Ok? Aquí tengo unos extractos de algunos padres de la iglesia que ya en los primeros siglos del cristianismo veían estos tipos, veían estas tipologías, veían estas comparaciones, veían estas perfecciones. ¿Ok?
Esto lo puse acá porque yo necesitaba que la gente se diera cuenta que esto no es algo nuevo, que no es de siglos recientes, sino que ya es algo que se venía hablando de hace mucho tiempo atrás, incluso dentro de los primeros siglos con los padres de la iglesia. Aquí tengo unos pequeños extractos. Bueno, aquí dice, escrito hacia el año 160, el diálogo de Trifón describe las conversaciones que Justino había tenido con un rabino en torno al año 135. Año 135, literalmente el primer siglo del cristianismo primitivo. En Éfeso, ciudad en la que Justino había sido instruido en la fe cristiana. Según la tradición, Éfeso era también la ciudad en la que vivió el apóstol San Juan, con la Virgen María. El texto de San Justino es denso, pero rico. Dice, Cristo nació de la Virgen como hombre, a fin de que por el mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la serpiente, por ese también fuera destruida. Porque Eva, cuando aún era virgen e incorrupta, ahí ya tenemos la primera tipología, que era virgen e incorrupta, como la Santísima Virgen María, habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte. Pero María, la Virgen, concibió fe y gozo cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y que la virtud del Altísimo la cobijaría con su sombra. Por lo cual, lo nacido de ella, santo, sería hijo de Dios. A lo que respondió ella, Virgen María, hágase en mí tu palabra. Y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado que se refieren tantas escrituras, por quien Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan. Ojo, voy a repetir esta parte porque aquí se está refiriendo al Apocalipsis. ¿Ya? Las tipologías de la Virgen María en cuanto al Apocalipsis lo voy a dejar para otro programa, y lo más seguro es que tenga un invitado para eso porque es un tema bastante denso que hasta el día de hoy genera muchísimo debate, porque para algunos todos los nuevos tipos o los antitipos que se nombran en el Apocalipsis viene siendo o la Iglesia, o Israel, o la Virgen María. ¿Ok? Así que yo creo que la tipología de la Virgen María en el Apocalipsis lo vamos a dejar para otro programa, pero con algún invitado que nos pueda instruir mucho mejor. Entonces, voy a repetir esta última parte. Y de la Virgen nació Jesús, al que hemos demostrado que se refieren tantas escrituras, por quien Dios destruye a la serpiente y a los ángeles y hombres que a ella se asemejan. A la serpiente, obviamente. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos la primera tipología, ¿cierto? Dentro del primer siglo, en el que se le compara a la Virgen María con Eva. Virgen María, ¿cierto? El antitipo, la perfección de Eva. Mientras que Eva fue desobediente, la Virgen María fue obediente. ¿Ok? Ok. Después dice, por otro lado, podemos ver cómo al comparar y contrastar a Eva con María, Justino no hace más que seguir las reflexiones de Pablo acerca de Cristo y Adán. Leo, en efecto, San Pablo señala que en Adán todos mueren, mientras que en Cristo todos serán vivificados. ¿Ok? Adán fue hecho un ser viviente, mientras que el último Adán fue hecho espíritu que da vida. Esto está en Primera de Corintios. Adán nos traspasó el parecido de familia mortal y terrena, y Cristo nos hizo parte de una familia inmortal y celestial. El rastro documental de María pasa de San Justino a San Ireneo de Lyon, que afinó más la comprensión de María como nueva Eva. Ireneo aprendió la fe de San Policarpo de Esmirna, el cual fue instruido por San Juan. Quizá fue esta influencia de Juan lo que llevó a San Ireneo a hablar de Cristo como el nuevo Adán y de María como la nueva Eva, como hizo en varios lugares. Esto lo dice el cardenal John Newman,
Esa doctrina, de hecho, era esencial para una de las ideas centrales de Ireneo, lo que llamaba recapitulación de la creación en Cristo. Apoyándose en San Pablo, escribió que cuando Cristo se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia del hombre, resumiendo y dándonos la salvación, de forma que podamos recibir de nuevo en Cristo lo que habíamos perdido en Adán. Esto es la imagen y semejanza de Dios. Aquí voy a leer un pequeño extracto sobre lo que decía Ireneo. Ireneo entendió el importante lugar que ocupa la nueva Eva en esta recapitulación. Comillas, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Aquí tenemos la primera tipología, la primera perfección, ¿ok? La perfección de María sobre Eva, en el que Eva fue desobediente al consumir, ¿cierto?, el fruto prohibido, mientras la obediencia de María al momento del anunciamiento. Por lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado con su incredulidad, la Virgen María los desligó con su fe. Esto lo dijo Ireneo contra los herejes, el 322.4. Seguidamente, San Ireneo contrapone la obediencia de María con la desobediencia de Eva, analizando los textos de la Sagrada Escritura. En un libro posterior desarrolló aún más esa idea. Comillas, si aquella Eva había desobedecido a Dios, esta, María, se inclinó a obedecerle. Y así la Virgen María vino a ser la abogada de la Virgen Eva. Y tal como el género humano fue llevado a la muerte por una virgen, así fue desligado por una virgen. ¿Ok? Dame un segundito. En este punto, la reflexión de Ireneo acerca de María como abogada, que vuelve a tomar forma en su demostración de la enseñanza apostólica, sugiere al menos a este lector su poder intercesor en Canaán. Ok, aquí como pueden ver, hablando sobre la tipología, sobre la comparación de la Virgen María con Eva en cuanto a la obediencia, San Ireneo termina en este texto hablando sobre la intercesión de la Virgen María. ¿Ok? Habla de la figura como de la abogada, ¿ok? Que es una de las cosas que nosotros en nuestra fe católica estamos profesando constantemente. Bueno, ya en esa época, ya en los primeros siglos, los padres de la iglesia pensaban en esta abogacía, en esta intercesión, ¿cierto?, de la Virgen María con Dios para ayudarnos a nosotros. ¿Ok? Esto para nuevamente demostrar que la intercesión de que la idea de la intercesión de la abogacía de la Virgen María para con nosotros es algo nuevo, lo cual con esto queda de manifiesto que no es así. ¿Ok? Sigo. Bueno, aquí Tertuliano, en el norte de África, a principios del siglo III, nótese el siglo III, estamos hablando de los primeros siglos de los padres de la iglesia, habló de esta realidad. María como la nueva Eva, con precisión. Dice, en efecto, así como la palabra del demonio, productora de muerte, había entrado en Eva, que aún era virgen, de un modo semejante el verbo de Dios, autor de la vida, debía entrar en la Virgen, Jesucristo, a fin de lo que había perecido fuese reconducido a la salvación a través de un idéntico sexo. Eva había dado fe a la serpiente, María dio fe a Gabriel. El pecado que cometió Eva prestando ese asentimiento fue eliminado por María, prestando también ella su asentimiento. Tertuliano de la carne de Cristo 17.5. Perfecto. Ahora bien, la conclusión que saca Scott Hahn después de todos estos textos es la siguiente. Podemos afirmar tras el estudio que hemos realizado de San Justino, San Ireneo y Tertuliano y otros padres de la Iglesia, que la referencia joánica de María como la nueva Eva es una lectura adecuada del Evangelio y no tiene nada que ver con sus innovaciones medievales o modernas, que es lo que yo les vengo diciendo. O sea, esta idea, esta concepción de que María es el antitipo o es la perfección de Eva,
no es algo nuevo, no es algo que nos inventamos ahora, sino que era algo que ya los padres de la iglesia entre el siglo II y el siglo III estaban hablando. ¿Ok? Más bien se trata de una idea antigua y venerable tradición, muy probablemente desde el mismo apóstol Juan, y que fue transmitida a través de los tiempos por San Justino, San Ireneo, Tertuliano, San Agustín, San Juan Damasceno, Santo Tomás de Aquino y muchos otros, miles dicen entre comillas. Todos estos maestros percibieron claramente el mensaje de la nueva Eva en ese haced lo que Él os diga. María nos da el mensaje de la obediencia a Dios. Bueno, aquí nuevamente lo que les comenté hace unos minutos atrás, que aquí Scott Hahn está haciendo referencia, ¿cierto?, al tema de la figura de María como abogada, como intercesora. Aquí hace referencia a las bodas de Caná, cuando dice, haced lo que Él os diga. Los poetas medievales lo resumieron de un modo gráfico y genial, señalando que el ave del ángel Gabriel, el ave que es el saludo en latino, ¿cierto? Era el nombre de Eva al revés. Así también, del mismo modo, se dio vuelta a la inclinación a la rebeldía que Eva nos legó a sus hijos, a ti, a mí, a todos nosotros, y fue reemplazada con la disposición a la obediencia que María quiere enseñarnos. ¿En qué parte dice que quiere María enseñarnos esto? Cuando dice, haced lo que Él os diga. ¿Ok? Haced lo que Jesucristo nos diga, lo que Jesucristo nos aconseja, lo que Jesucristo nos ordena. Todo esto, las fuentes principales, nuevamente insisto, desde el libro Dios te salve, Reina y Madre, Scott Hahn. Nuevamente, recuerden que mi buen amigo místico-ventas tiene este libro en físico para que puedan conversar con él y los pueda ayudar. Ok, ya para ir terminando, yo sentí que necesitaba hablar de una figura que, por lo que yo he notado, por lo que yo he visto, no está, no está muy presente en las conversaciones o en las discusiones cuando se habla de tipologías, que es la figura de la Gevirá o de la Gran Señora. La verdad es que yo lo he escuchado muy poco, así que tomé la decisión de incluirlo aquí para que lo vayan conociendo, lo vayan investigando, etc. Ok, en la concordancia Strong, que todos sabemos que es protestante, así que ojo con eso, la Gevirá es la reina, ¿cierto? Dignidad, la dama, pero también muchas veces hace referencia como a la gran señora. El apologeta católico Frank Morera nos dirá que, en comillas, que el título de Gevirá, que es en hebreo, que significa gran señora o reina madre, era un título real y un oficio que fue otorgado a las madres de los reyes de Israel. La Gevirá o Gevirá, la reina madre del reino de Judá, era la mujer más importante e influyente en la corte real y consejera principal del rey. Cierre comillas. Entonces, lo que yo digo es que lo primero debemos saber cómo comienza en la historia de Israel la figura de la Gevirá. Hay que recordar que Israel no tenía rey, como hoy conocemos a la figura del rey, ¿cierto? O a la persona que tiene dicho título de nobleza. El rey de Israel era Dios. Eso hasta que los ancianos de Israel le exigieron al profeta Samuel que les diera un rey para imitar así a las otras naciones. Esto lo vemos en 1 Samuel 4:7, cuando dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Esto queda confirmado unos pasajes más adelante, que es también en 1 Samuel, pero 19 al 22, dice, no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las otras naciones, las naciones paganas, para que nuestro rey nos juzgue. O sea, ya no querían que Dios los juzgara, sino que fuera un hombre, un ser humano.
salga de delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor le dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Ok. La primera aparición de la Jebirá la podemos encontrar en Primera de Reyes 2:19 cuando dice, Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. Nótese aquí algo muy importante. Dice que Betsabé fue ante el rey Salomón, que es su hijo, Betsabé es madre de Salomón, hizo para hablarle por Adonías. ¿Notar lo que está haciendo ahí? Está intercediendo, está oficiando como intercesora, como abogada. Ella va a hablar por Adonías frente a Salomón. Ahora, nótese aquí lo que viene, que esto es increíble. Dice, el rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Remarcado, hizo colocar un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Es por eso que las tipologías, es por eso que por estas tipologías nosotros decimos que la Virgen María está sentada a la diestra de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? En el papel de intercesora lo vemos en este mismo pasaje, ¿cierto? Que les dije recién, en que fue hablar por Adonías, pero aquí más o menos lo voy a poner en un contexto más completo, que es en Primera Reyes 2, del 3 al 21. Dice, entonces Adonías, hijo de Awit, o Hawit, como quieran nombrarlo, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, habla. Y él le dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey. Pero el reino ha cambiado de manos, y ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, y no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, Adonías, te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisac sunamita. Y Betsabé dijo, muy bien, hablaré por ti al rey. Entonces ella dijo, te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, porque no te lo negaré. Esta última parte es Betsabé hablando con el rey Salomón. Nótese que ella le dice que le va a hacer una pequeña petición y que por favor no se la niegue. Y él, siendo rey, le dice, pide, madre mía, que no te lo negaré. Esto, ¿cierto? Es una especie como de paralelismo con lo que sucede en las bodas de Canaán, cuando María, como decimos nosotros en el catolicismo, intercede por los apóstoles ante Jesús. ¿Ok? Y de hecho hace el milagro de convertir el agua en vino. Ok, aquí voy a leer textual del libro de Scott Hahn y dice, la monarquía de Israel se desarrolló en unas circunstancias históricas concretas y en una región geográfica determinada. En el antiguo Medio Oriente, la mayoría de las naciones eran monarquías gobernadas por un rey. Por lo demás, la mayoría de las culturas practicaban la poligamia. Por tanto, era frecuente que un rey tuviera varias mujeres. Esto planteaba algunos problemas. El primero, ¿a quién habría de honrar la gente como reina? Ya que había muchas mujeres. Y el más importante, ¿qué hijo recibiría el derecho de sucesión al trono? En la mayoría de las culturas de Medio Oriente, Oriente Medio, estos dos problemas entrelazados quedaban resueltos con una misma costumbre. ¿Cuál era esa costumbre? La mujer que recibía ordinariamente los honores de reina no era la esposa del rey, ¿ok? Sino la madre del rey. Había en esta práctica un elemento de justicia, puesto que con frecuencia era el persuasivo o seductor poder de la madre el que ganaba el trono para su hijo. La costumbre servía también como factor de estabilidad en las culturas nacionales. En cuanto esposa del rey anterior y madre del rey actual, la reina madre personificaba la continuidad de la sucesión dinástica.
El oficio de reina madre estaba bien asentado entre los no judíos en la época en que el pueblo de Israel comenzaba a reclamar una monarquía, pues Israel no siempre había sido un reino. En el plan divino, su rey había de ser Dios, 1 Samuel 8:7, pero el pueblo pidió al profeta Samuel que les diera un rey, lo que acabamos de leer. Entonces Dios permitió que el pueblo se saliera con la suya, pero al servicio de su gloria, la monarquía de Israel prefiguraría providencialmente el reinado del propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El reino de Israel sería el reino de Israel sería tipo o antitipo del reino de Dios. Históricamente, esto se fue desarrollando cuando el pueblo buscó a su alrededor modelos de gobierno. Acuérdate de que querían un rey para ser como todas las naciones paganas. Por eso, siguiendo el modelo de los países vecinos, establecieron una dinastía, un sistema legal, una corte real y una reina madre. La encontramos en Israel al comienzo de la dinastía de David. Salomón, primer sucesor de David, con su reina madre, quien Betsabé. ¿A dónde? A la derecha. La reina madre de Israel, o Gebirá, gran señora, aparece en toda la historia de la monarquía hasta su mismo final, cuando cae Jerusalén en manos de Babilonia. Encontramos a los invasores llevándose a la primera deportación al rey Joaquín y también a su madre Nejustá, a quien de precedencia en la relación sobre las mujeres, a quien se da precedencia, en la relación sobre las mujeres del rey. Entre Betsabé y Nejustá hubo muchas reinas madres. Unas obraron el bien, otras no, pero ninguna fue una figura decorativa. Gebirá era más que un título, era un oficio con autoridad real. Fíjate en la siguiente escena de los comienzos del reinado de Salomón. Comillas. Entonces Betsabé fue al rey Salomón para interceder en favor de Adonías, los pasajes que estábamos leyendo hace unos minutos atrás. El rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono e hizo que trajeran un sitial para la madre del rey, y ella se sentó a su derecha. Este breve pasaje comprendía volúmenes y volúmenes no escritos, relativos a la estructura de poder y al protocolo de la corte israelita. Primero, vemos que la reina madre se está acercando a su hijo para hablarle en favor de otra persona, que es lo que yo le comentaba, que es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Y adjudicamos a nuestra madre, la Virgen María, que es nuestra abogada, que es nuestra intercesora. Esto confirma lo que sabemos sobre las reinas madres de otras culturas de Oriente Próximo. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, vemos que en Mesopotamia a la reina madre se la considera como intercesora, como abogada para el pueblo. A continuación nos damos cuenta de que Salomón se levantó del trono cuando su madre entró en la estancia. Esto hace de la reina madre alguien único o única entre las personas regias. Según el protocolo, cualquier otra persona se tendría que levantar en presencia de Salomón, incluso las esposas del rey. Estaban obligadas a inclinarse ante él. Salomón, en cambio, ¿cierto?, se levantó para honrar a Betsabé, su madre. Más aún, mostró un mayor respeto inclinándose ante su madre y sentándola en el sitio de mayor honor a su derecha. Sin duda alguna, se está describiendo un ritual cortesano de tiempos de Salomón, pero todo ritual expresa relaciones reales. ¿Qué nos dicen los gestos de Salomón acerca de su estatus en relación con su madre? En primer lugar, su poder y su autoridad no se encuentran de ninguna manera amenazados por ella. Él se inclina ante ella, mas él sigue siendo el monarca. Ella se sienta a su derecha, no viceversa. Pero claramente atenderá sus ruegos, no por una obligación de obediencia que le vincule legalmente, sino más bien por un amor filial. En la época de esta escena en particular, Salomón tenía buena fama de contender los deseos de su madre. Cuando Adonías se acerca a Betsabé por primera vez para pedir su intercesión, le dice: pídeselo, te lo ruego, el rey Salomón no te rechazará. Aunque técnicamente Salomón es superior a Betsabé, en el orden de la naturaleza y del protocolo seguía siendo su hijo. Contaba con ella.
también para que fuera su principal consejera, alguien que podría aconsejarle e instruirle de una forma que pocos súbditos tendrían el coraje de hacerlo. En el capítulo 31 del libro de los Proverbios, ¿cierto?, proporciona una muestra sorprendente de cuán seriamente acogía un rey el consejo de la reina madre, presentado como las, presentado como las palabras de Lemuel, rey de Masa, que su madre le enseñó. El capítulo continúa con una instrucción de gobierno sustancial y práctica. No estamos hablando de sabiduría popular, como consejera política e incluso estratega, como abogada a favor del pueblo y como persona con cuya franqueza se podía contar. La reina madre ocupaba una posición única con relación al rey. Y ahora sí, ya para ir terminando, para que se entienda más este concepto de esta idea de la Gevirá, ¿cierto? En el Evangelio, esta idea de la Virgen María como esta perfección de la Gevirá, ¿cierto? Esta perfección de Betsabé, de cómo María es el antitipo de Betsabé, de cómo María es la gran Gevirá, la perfección del cargo. Aquí Han nos habla, ya que estamos terminando ya, en algo que él titula La llave de David. Dice, sin la matriz davídica no podemos empezar a entender la venida de Jesucristo. Su pasado davídico era esencial, no solo para su propia autocomprensión, sino también para las expectativas de sus contemporáneos y para la reflexión teológica de sus primeros seguidores, tales como San Pablo y San Juan. El Mesías sería hijo de David, pero también hijo de Dios. El Rey eterno vendría de la casa de David, de las entrañas de David. Cuando el niño varón viniera a regir las naciones, gobernaría como rey de la dinastía de David con vara de hierro, como había cantado el mismo David. Esta relación tipológica no iba a limitarse al hecho genérico de la realeza, iba a incluir muchos de los pequeños detalles de la monarquía. Igual que David estableció una ciudad santa en Jerusalén, así su último sucesor, Jesucristo, crearía una Jerusalén celestial. El primer sucesor de David reinó junto a su madre, estamos hablando de Salomón y Betsabé, y así lo haría también su último y eterno sucesor. ¿Quién? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, con la Gevirá, con su madre, la gran reina, la Virgen María, a su diestra. La monarquía de David encuentra su perfecto cumplimiento en el reino de Jesucristo. Y nunca hubo un rey davídico sin una reina davídica. La propia madre del rey, la reina madre, solo con esta clave davídica podemos abrir los misterios, por ejemplo, del banquete de las bodas de Canaán, que es lo que yo le comentaba minutos atrás. María se acerca a su hijo para interceder por el pueblo, tal como Betsabé habló a Salomón a favor de Adonías. María aconseja a su hijo acerca del asunto que está en juego, pero aconseja a los otros, a los apóstoles, que le obedezcan a él, a Jesús, y no a ella. A continuación, Jesús habla a su madre como quien es superior, pero condescendiente a su insinuación, como se podría esperar de un rey del linaje de David que accediera al deseo de la reina madre. Nuevamente todo esto lo saqué del libro Scott Hahn, Dios te salve, reina y madre, en las páginas del 56 al 60. Bueno amigos, ya hasta aquí. Espero que les pueda gustar. Como yo les dije, era algo bien cortito. Esto fue, yo diría que casi un audiolibro. Yo se los comenté que fueron muchos extractos que yo fui sacando, ¿cierto? Reuniendo para que fuera más didáctico. Siento que esto debía ser hecho así para darle más dinamismo, más didáctico, mostrar los pasajes, etcétera. Nuevamente, ya por última o cuarta vez, les recomiendo la página de mi buen amigo Místico-Ventas. Este libro está en físico, lo recomiendo muchísimo. Creo que yo cuando me convertí del protestantismo al catolicismo, creo que en temas que tengan que ver con la Virgen María, creo que este fue el primer libro que yo leí, creo, si no mal recuerdo.
y la verdad es que es un libro de fácil lectura. De hecho, no es un libro muy largo, creo que no son más de 200 y tantas páginas. Y insisto, es muy didáctico, de fácil lectura, les va a gustar muchísimo adentrarse en el misterio de la Virgen María, de cómo podemos encontrar a la Virgen María en el Antiguo Testamento, de cómo la Virgen María es la perfección, el antitipo de todo lo que ya se nos venía contando en el Antiguo Testamento. Nuevamente, como les dije hace unos minutos atrás, las tipologías de la Virgen María en el Apocalipsis, voy a tratarlo en otro video, porque siento que eso sí tiene que ser explicado por alguien que se maneje mucho mejor en la teología, porque es un tema complejo, es un tema que saca muchas chispas, por decir de alguna forma, eh, pero que no deja de ser interesante, más aún si se trata de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí, amigos míos, les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche, nuevamente, dependiendo de la hora y el lugar en el que estén viendo esto. Dios los bendiga muchísimo, muchísimo a ustedes y a sus familias. Hasta pronto. ¿Cuál es tu historia? ¿Le puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.